Hola amigos, ¿qué tal? Susi Carbó de nuevo con ustedes aquí en Charlas Trendy, que en el día de hoy tiene como invitado a una persona que nos va a ayudar, nos va a guiar a entrar en este nuevo tiempo que inicia para la Iglesia Católica de Cuaresma. Nuestro invitado en el día de hoy, el presbítero Andrés Felipe González Mesa. Él es formador del Seminario Regional de la Costa Atlántica Juan 23 y delegado de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Barranquilla. Está aquí precisamente para hablar acerca de este tiempo que inicia y detalles que le interesan no solamente al pueblo católico, a la costa atlántica, a los colombianos en general que en este momento nos ven por Telecaribe. Padre, bienvenido a Charlas Trendy. Gracias, Susi, muy amable, y Dios te bendiga, y qué bueno poder compartir en este espacio, en esta oportunidad de encuentro, de diálogo, de cercanía contigo y con todos nuestros televidentes. Amén. Vamos a hacer algo muy tradicional en nuestro espacio, Padre, y es contarle a los televidentes quién es la persona que nos acompaña. En sus propias palabras, quién es el presbítero Andrés Felipe González. Bueno, soy un hijo de Dios, yo pienso que eso es lo primero. Eso es el título más grande, de hecho, que uno puede recibir si queremos compararlo con un título. Y es la posibilidad de sentirme un hijo amado, sentirme familia de Dios, barranquillero, hijos de padres barranquilleros también, muy agradecido con Dios por la oportunidad de que me llamó, porque así lo sentí, un llamado, y que me ayudó a responderle para ser sacerdote de la Iglesia Católica aquí en esta arquidiócesis de Barranquilla, es decir, en todo el departamento del Atlántico. Joven, alegre, siempre experimentando cuánto Dios nos ama y querer manifestarle ese amor a todas las personas, a toda la humanidad entera. Padre, dijo algo usted que me llama muchísimo la atención porque además hemos tenido oportunidad a través de los diferentes espacios que hemos estado consultando en Charlas Trendy de conocer muchos sacerdotes jóvenes. Y usted es formador precisamente. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo se está haciendo ese llamado, cómo es esa convocatoria y cómo ha sido la respuesta en el caso particular de la costa atlántica. Ya. Bueno, el seminario es como la universidad de los sacerdotes, y ahí estamos siempre atentos, por supuesto, trabajando con la pastoral vocacional para que todos los jóvenes sientan, escuchen, estén atentos al llamado de Dios, porque Dios es el que llama. Por más que yo quiera, no puedo sacar sacerdotes. Y la iglesia, por supuesto, está necesitada de vocaciones. Cada vez, no es mentira, son menos los jóvenes que optan por el ministerio sacerdotal, que deciden consagrar su vida a Dios, así como son menos las parejas que deciden casarse. Quizás estamos en un momento cultural donde las personas, que esos compromisos a largo plazo quizás les tenemos como miedo. Hoy en día somos más de los cambiantes, somos más de los rápidos. Por eso que incluso el matrimonio dice hasta que la muerte nos separe, no nos suena mucho, no nos gusta mucho. Igual pasa en los jóvenes, el ser sacerdote para toda la vida consagrado al Señor. Preferimos o prefieren los jóvenes tener muchas opciones, pero gracias a Dios, aquí particularmente en la Arquidiócesis de Barranquilla todavía hay jóvenes dispuestos que están escuchando y que le están respondiendo a Dios, es lo importante. Anteriormente se decía que era una bendición o que toda familia debía tener un abogado, un médico y un sacerdote. ¿Sigue siendo así, padre? Sí, la verdad es que sí, todavía hay muchas familias, otras no tantas. La descristianización de la familia pues también nos ha golpeado mucho. E incluso en el proceso vocacional no solamente animamos a los jóvenes, sino muchas veces también a los padres. ¿Qué pasa, Susi? Antes las familias, tú sabes que eran numerosas, 5, 6, 8 hijos, y decíamos, no, Ni no, hablar de las del interior. sí, claro, 10, 11, 12. total, familias numerosas. Entonces, que bueno, aludimos a la situación del país, a las inestabilidades familiares, laborales, tantas cosas. Las familias tienen dos, un hijo, y muchas prefieren, de hecho, tener más bien una mascotica, un perro, un gato, que bueno, es válido también, pero... Entonces, ¿qué pasa? Cuando el papá o la mamá, el único hijo o uno de los dos dice, se me va de cura, sienten que es como si perdemos al hijo, lo vamos a perder. Y si de pronto en esa cultura machista es el varón y la mujer, y el varón se va de cura, decimos se nos acabó el apellido. Pero, estamos en eso de saber que los padres, en vez de perder un hijo, por el contrario, van a ganar el ser bendecidos por Dios al tener un hijo sacerdote. Entonces muchas familias sí lo ven, otras no tanto. Menciona usted una palabra que llama poderosamente mi atención y quisiera hablar acerca de ella, descristianización, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esa palabra en esencia? Nosotros entendemos desde la Iglesia Cristiana Católica que el centro es Cristo. Hoy en día, en la gran variedad de opciones que hay, incluso
no solamente a nivel, digamos, de canales de televisión, donde de pronto antes eran 2, 3 canales, hoy en día no solamente hay que competir con cantidad de canales, sino de plataformas de streaming, ¿verdad?, de series, de películas. Igual los jóvenes, o las personas más bien, pues tienen también diversas opciones desde la perspectiva religiosa, y donde ya no es necesario Cristo. Hoy en día la gente decide muchas veces armar su experiencia de fe, y la gente dice, padre, yo sí creo. La gente, gran parte de la comunidad, de la sociedad se siente hoy creyente, pero dicen, yo creo, pero creo a mi manera. Preferimos en esta sociedad armar nuestra fe a nuestros gustos, a nuestras conveniencias, como estos restaurantes donde dice, ya aquí no te vendemos el plato original, sino que tú lo... Claro, una experiencia gastronómica que tú armas, que tú eliges, tú te vuelves el chef. Entonces igual, esa experiencia ha hecho también que se viva desde la fe y ya no optar por una opción, ya no ser Cristo el centro, sino son muchas opciones. Y entonces esto nos lleva indudablemente por caminos peligrosos y lamentablemente, o en ocasiones errados también, que pueden hacer mucho daño. Entonces eso es la descristianización. Es decir, ya no es Cristo el centro, ahora el centro es el centro que yo quiera colocar, incluso en el ámbito de la fe. Y en el caso de nosotros, me incluyo, católica por tradición y por convicción, en el caso de los católicos, ¿cómo podemos evitar, cómo debemos trabajar para que sea todo en pro de esa cristianización? Bien, ahí implica primero, como tú bien lo has dicho, recibimos la fe, eso significa, ¿verdad?, una herencia, es una tradición, pero también hay una convicción, también es la oportunidad de decir sí, o sea, realmente encontrarnos con Cristo a través, por supuesto, de la oración, a través de la palabra, en nuestro caso, a través de los sacramentos, fortalecer esa fe personal y tener claridad de que no es simplemente creo porque me dijeron que esto debía creer, sino que la fe indudablemente tiene sus fundamentos. Y hay que conocerlos, hay que afianzarlos, la fe personal, para luego entonces ¿qué? Compartirlo con los demás. Es difícil entrar en diálogo con otra persona cuando no tengo clara mi identidad. Entonces por eso, teniendo claro quién soy, en quién está cimentada mi fe, poder compartirla para que el otro también descubra la riqueza de quién es Cristo y que lo pueda acoger en su vida. Ese camino que usted nos está mencionando, el cual nos está contando de cómo reafirmarlo, cómo conocerlo, cómo se vive hoy en día en la Iglesia Católica con tantas opciones, porque hay muchísimas, como bien usted decía, que la gente particulariza o se acomoda. También podría ser la Iglesia Católica, cómo lo maneja, por decirlo así, hoy en día. Ya. Bueno, cada jurisdicción eclesiástica, es decir, cada territorio, pues sabemos que tiene sus realidades, sus particularidades. No es lo mismo incluso, ¿verdad?, cuando estemos en el mismo país. En Colombia, la realidad del interior, de Bogotá, ¿verdad?, que incluso ahorita hablábamos de los hijos, en eso que aquí en la costa. Aquí en la costa tenemos un plan de evangelización, un plan que busca, es lo primero, eso, mostrar a Cristo. Saber que las personas escuchen la buena noticia que nosotros llamamos el querigma. Le digo yo siempre a la gente, ¿a quién no le gusta recibir una buena noticia? A todos nos gusta. Y una buena noticia puede ser entendida de diversas maneras. Una buena noticia puede ser me gané la lotería, una buena noticia puede ser conseguir trabajo, se graduó un hijo. Hay diferentes maneras de entender estas buenas noticias, pero la primera buena noticia es que Cristo está vivo. Esa es la primera buena noticia. Entonces por eso la iglesia ha venido marcando mucho la pauta en el anunciar el querigma, es decir, anunciar la grandeza del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y vincularnos a una experiencia comunitaria. Porque muchas veces sí, claro que la realidad sacramental es fundamental, eso no lo vamos a discutir, pero muchas veces quedamos que los católicos eran así, bueno, voy a misa y ya, suficiente, más que bueno, no. Es necesario también caminar como iglesia, como hermanos, como comunidad, para que esa fe que se recibe se vea fortalecida. Entonces eso es lo que se está proponiendo, ese camino. Recibir una buena noticia, adentrarme en una comunidad, que hoy en día se habla de una pequeña comunidad, donde como hermanos vivimos la fe. Hablando de esas comunidades, ¿cómo es entonces la reacción de las diferentes comunidades que ustedes manejan hoy en día con esa mecánica que ustedes están manejando, por decirlo así? Hablemos de las diferentes generaciones, los adultos mayores, los jóvenes, los niños inclusive, ¿cómo los perciben ustedes en general la Iglesia Católica en Colombia? Sí, hay mucha receptividad en medio de todo. Cuando uno es capaz de anunciar a Cristo y la persona escucha, hay mucha receptividad, hay mucha acogida, porque es saber que yo no creo solo, como a veces piensa la gente. Ya lo decíamos ahorita, yo creo, pero creo a mi manera. No. Esa experiencia comunitaria verdaderamente que ha sido acogida, que ha tenido asiento en la fe, en la experiencia de las personas, y esto ha dado, la verdad, pues resultados en diversas personas que sí quieren ir un poco más allá. Bien, ya ustedes escucharon esta primera parte de nuestra charla en el día de hoy.
miércoles de ceniza. Siempre estuve feliz de que cuando hicimos la licitación para nuestro canal Telecaribe, me cayera afortunadamente los miércoles. Digo que es el ombligo de la semana y siempre me ha tocado los miércoles de ceniza hacer esta temática, la cual me apasiona. Vamos a hacer nuestra primera pausa dejándolos con los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos aquí un momentico para seguir hablando de lo que va a ser esta cuaresma ya 100% presencial en la costa atlántica, en Colombia y afortunadamente en el mundo. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Continuamos en Charlas Trendy. En esta segunda parte, el presbítero Andrés Felipe González va a contarnos acerca de lo que va a ser esta época de Cuaresma. Vamos a hablar, padre, acerca de lo que la Iglesia Católica tiene programado para la iniciación de esta época que todos estábamos esperando y que arrancó formalmente en el día de hoy con la imposición de la ceniza. Así es. Bueno, el miércoles de ceniza, lo sabemos, es algo de la Iglesia universal, del mundo entero. Y pues me valgo la oportunidad, seguro que lo han conversado muchas veces. La gente cree que acomodamos el miércoles de ceniza y la Semana Santa dependiendo de los carnavales. Sí, creen que... No, eso lo tengo claro, pero vale la pena que lo contemos. Vamos a contarle a los televidentes cómo es. Vale la pena exactamente aclarar que no, que en realidad la Pascua que de hecho viene de la experiencia judía del calendario lunar, por eso se va moviendo para nosotros, se va moviendo porque esto viene de la Pascua lunar, se fijan los 40 días previos, que sería miércoles de ceniza, y entonces de ahí es que se enmarcan los carnavales. No es que la iglesia programe y lo haga intencionalmente, como muchas personas creen. Así es, porque de hecho, bueno, carnavales en Barranquilla, en diversas ciudades del mundo, otros países con tanta relevancia, pero en muchas partes no, en la mayoría de hecho no, entonces, pero la Semana Santa y el miércoles de ceniza sí es. Y es, digo yo siempre, es una preparación. Mira, nosotros preparamos todo. Imagínate lo que puede ser un matrimonio, un bautizo, incluso hasta una fiesta de cumpleaños. Hoy en día se prevén muchos aspectos para... ¿Cuánto más para la fiesta más grande y más representativa de los cristianos, de los católicos, que es la Semana Santa, que es la Pascua? Entonces por eso empezamos este miércoles de ceniza, la Cuaresma, que es la preparación a la gran celebración del misterio pascual. Hablemos de este día en específico, lo que representa el miércoles de ceniza para nosotros. El miércoles de ceniza nos ayuda a repensar nuestra fragilidad, por eso la ceniza, que evoca el pasaje del libro del Génesis cuando el Señor crea, que dice que creó a Adán del barro. Y de hecho, de verdad, una de las expresiones es conviértete y cree en el Evangelio, pero otra que se puede utilizar cuando el sacerdote o el ministro impone la ceniza en la frente del creyente y es acuérdate que polvo eres y en polvo te convertirás. Es reconocer la grandeza de Dios, pero también la pequeñez de la persona. En esta Pascua, padre, indudablemente todos los días son importantes, pero hay unos momentos que son para destacar. Para nosotros los católicos, ¿cuáles deben ser esos momentos de esta época que deben ser permanentes? Ya, bueno, por supuesto empezamos el miércoles de ceniza, ese primer día donde se da apertura, donde se empieza todo. Y ya luego viene los diversos domingos de Cuaresma, que son importantes, por supuesto, como todos los domingos del Señor. Y en la Pascua, que ya es la Semana Santa, la Semana Mayor, Domingo de Ramos y Triduo Pascual, que jueves, Cena del Señor, viernes, su Pasión, y el sábado en la Vigilia Pascual, que es el misterio de la Resurrección. Padre, en nuestra costa atlántica colombiana es recurrente asociar estos días o esta celebración católica con costumbres, con tradiciones, de cosas que debemos o no debemos hacer. Más allá de que si podemos comer dulces, comer carne, vestirnos de tal color, son tradiciones que nosotros venimos heredando. Pero realmente, ¿cuál debe ser la actitud de un católico en esta época?
La actitud es revisar el corazón, eso es lo primero. El Señor lo dirá, e incluso en el Antiguo Testamento los profetas lo vienen anunciando. ¿De qué sirve que se rasguen las vestiduras si no se rasgan el corazón? Es decir, ¿de qué sirve la expresión externa si no hay un cambio interno? El tiempo de Cuaresma es hacer un inventario, es revisar cómo estamos llevando nuestra vida, es tener la oportunidad de ajustar. A mí por eso no me gusta mucho la expresión, Padre, tan chévere usted, ojalá nunca cambie. Y yo digo, no le diga nunca a una persona nunca cambies, al contrario, eso yo creo que es desearlo mal. Todos tenemos que cambiar, por supuesto, cambiar para bien. Y la Cuaresma lo que realmente nos invita es eso, a revisar nuestro corazón, qué tanto estamos haciendo presente al Señor, qué tanto nos estamos disponiendo para recibir todas las bendiciones que Él nos quiere dar. Es un momento de querer, si podríamos decirlo en términos actuales, de introspección, de mirar hacia adentro y de empezar a ajustar, a desempolvar, a darme cuenta cuánto me he alejado de Dios y cuánto tengo que volver a Él. Y el mensaje para esas personas que creemos que estos días son para descansar, irnos de vacaciones y tomarnos unos días, y no es la idea. Ese mensaje, ¿cuál sería? Sí, claro, indudablemente es valioso compartir con la familia, eso siempre va a ser una gran riqueza. Y aprovechemos para compartir y estar en familia, pero también estar en familia significa estar en la experiencia de la fe. Estar en familia no es simplemente es la realidad del vámonos de paseo, vámonos de playa o vámonos a una fiesta, porque la experiencia religiosa que se hereda, pero que también es convicción, se necesita del vamos juntos como familia a la celebración. Porque esa lucha siempre termina siendo compleja, ¿verdad? Porque a veces o el papá no quiere ir, o la mamá no quiere ir, o los hijos no quieren ir. Pero también que se vuelve el plan el compartir de familia, de encontrarnos con el Señor como familia, como hermanos, como iglesia. Extra micrófono hablábamos con el padre Jaime Marenco y usted estaba por allí de refilón acerca de lo que significó esa época de pandemia crítica para todos los gremios, para todas las empresas, para todas las asociaciones, y la Iglesia Católica no fue la excepción. Creo inclusive que fue una de las últimas en reiniciar con tanta necesidad que había, y queríamos hablar precisamente acerca de ello. Primero, destacar que ya inicia una celebración de la Pascua 100% presencial. Y segundo, hablar de lo positivo y, ¿por qué no?, de lo no tan positivo que dejó vivir esa experiencia para la Iglesia Católica. Sí, con el favor de Dios en lo que pues, se puede ir viendo en el mundo y en nuestra sociedad, es que ya esta va a ser una Semana Santa sin restricciones, hablando de este tipo, por supuesto, de la realidad de la pandemia. Y eso nos tiene que llenar de alegría, de gratitud, de lo positivo que dejó de la pandemia. Las personas realmente sintieron el valor y la necesidad, y de esas cosas que uno se encuentra mucho en redes decían, lo primero que voy a hacer cuando abran es poder ir a la iglesia, es poder darle gracias a Dios. Y eso lo veía y me llamó la atención desde diferentes aspectos, desde personas que, o familias que de pronto no vieron morir a algún ser querido, como aquellas que incluso sí lo vieron y que también decían, está bien, esta pandemia nos golpeó, nos arrebató, como diríamos, nos arrancó un ser querido, pero en medio de todo queremos ir a la casa de Dios, queremos ir a la iglesia, que a agradecer. Entonces se vio y se suscitó más esa necesidad de Dios, la gente tomó mucha más conciencia. Eso es positivo. Yo pienso que eso es positivo, que la gente descubrió que muchas veces se tenía ahí la opción de la iglesia, del encuentro con los hermanos en la celebración litúrgica, y no se valoraba tanto. Y esto nos ayudó a valorarlo, así como se valoraron muchas otras realidades. Por supuesto, las realidades de pronto difíciles o las enseñanzas duras que nos dejaron, fueron muchos los hermanos que fallecieron, que murieron, ministros, sacerdotes. Hubo mucha gente que, como bien decía Susi, fue la iglesia la última en abrir, y sin embargo algunos incluso después decían, no voy a la iglesia porque me da miedo que el contagio, pero sí estaban en un centro comercial haciendo compras, o si íbamos ya cuando empezaron a abrir otras experiencias. Entonces realmente es cuando uno se pregunta, así como muchos valoraron o redescubrieron la riqueza y la importancia de la fe, otros se quedaron simplemente fue en el discurso. Pero ahora, a la hora de volver nos costó, porque muchos se acomodaron a las pantallas. Era más fácil ver la celebración, por ejemplo, eucarística el domingo, en casa, en la cama, en el sofá, en pijama, mientras barro, mientras hago el desayuno. Y entonces ese llamado permanente que tocó la iglesia hacerle a los fieles y decirle, bueno, pero ya están abiertas las iglesias, ¿por qué no vuelven? Han abierto tantos espacios, ya salimos a tantas actividades, pero la iglesia todavía sí sacábamos el argumento del miedo. Entonces, ese volver nos costó.
Y todavía pienso, bueno, esta Semana Santa será una oportunidad para que nos encontremos nuevamente en los espacios celebrativos. Sin lugar a dudas, el aspecto económico también golpeó mucho a las iglesias, porque sabemos que pues nos sostenemos de lo que se recoge la ofrenda en los templos, y los templos, al estar cerrados y al no venir tanta cantidad de gente, también hubo una afectación. Pero Dios es providente y nunca nos abandona. Padre, usted menciona algo importante, esa virtualidad que comenzó a vivirse a través de la fe y que permanece. Ya hoy en día es común ver la transmisión de la misa, porque antes solamente veíamos, era por televisión. Ya no, ya cada parroquia tiene sus redes sociales, hace la transmisión. ¿Cómo ha sido ese proceso dentro de la estructura de la Iglesia Católica para actualizar el tema de las comunicaciones? Aprendimos por necesidad. Sí, Fue claro. casi que, ¿verdad? El empujón. Ya hace rato se venía diciendo, este continente digital, así lo han hablado, porque el mundo digital es un continente completo. Hay que entrar a evangelizarlo, debemos hacer presencia. Así como hay muchas cosas tristes, lamentables y feas, hay muchas cosas buenas y valiosas. Y la iglesia siempre fue tomando conciencia que tenía que hacer presencia, pero lo entendíamos desde el discurso, desde la mente, desde la teoría. Pero la práctica todavía nos había costado. Casi que al vernos obligados, entramos. Y entramos primero fue a transmitir las celebraciones, a transmitir la misa. Pero también fuimos entendiendo que había que hacer algo más. Que el culto es importante, claro que sí, pero también había que brindar otros espacios de formación, de espiritualidad y de compartir para que nuestros fieles se sintieran acompañados y ellos mismos fueran creciendo en la fe. No fue fácil, pero íbamos perfeccionando. De hecho, la pregunta ahora que ya pues vamos abriendo, que se van disminuyendo las restricciones, la pregunta es, bueno, ¿y seguimos? Y la respuesta es obvia, claro que hay que seguir y que no nos podemos alejar de este mundo, de esta experiencia de la virtualidad. Allí precisamente va dirigida la pregunta de la semana. Vamos a esperar su respuesta en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. ¿Usted va a asistir ya 100% de manera presencial a la celebración de la Pascua del año 2023? Los esperamos en nuestras redes y volvemos aquí en un momentico ya para terminar esta charla interesante 2023 de la Cuaresma. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Llegamos a la parte final de Charlas Trendy, nuestro espacio en el día de hoy dedicado al tiempo de la Iglesia Católica que inicia hoy, miércoles de ceniza, para vivir la Pascua, para orientar precisamente a todos los que quieren vivir esta celebración de la manera como estamos acostumbrados o como quisiéramos. Y precisamente allí vamos a ir, Padre. Esta celebración que ya está, bueno, ya arrancó realmente. ¿Tiene algún mensaje específico la Iglesia Católica para su pueblo católico en la manera en que deba vivirlo? En el Atlántico particularmente hay como dos mensajes me quiero centrar. El primero es la Cuaresma, que es el tiempo de preparación, y es del perdón. Estamos en una época de mucho dolor, de mucho resentimiento social, de muchas dificultades familiares. Y la iglesia ha visto en la Cuaresma precisamente así como le pedimos perdón a Dios, Dios perdóname porque he pecado. Cuán importante es pedirle perdón y ofrecerle el perdón a los que nos rodean, desde el ámbito familiar, que es donde de hecho más nos herimos, donde más nos lastimamos, porque es donde hay mayor cercanía entre esposos, entre hermanos, de hijos a padres, de padres a hijos. Ese es el mensaje de la Cuaresma, perdón, en la Arquidiócesis de Barranquilla. Y ya en la experiencia de la Pascua, que será la primera semana de abril, que estaremos viviendo a Jesús resucitado, es, Él vive, Cristo está vivo. No somos la religión de un libro, lo dijo el Papa Benedicto XVI, no somos la religión de una persona que simplemente fue crucificada y murió.
sino de alguien que resucitando venció la muerte. Por tanto, es la vida que triunfa, nos llena de alegría y nos llena de su amor. ¿Qué católico que se llame católico puede decir, yo soy un buen católico? ¿O hay alguna determinación que diga, sabes qué, yo soy un mal católico? Esa diferenciación la puede hacer usted, se le permite porque sé que no es, pero ¿sí hay buenos y malos católicos? Eso se me viene a la mente, el Espíritu Santo me regala el pasaje del trigo y de la cizaña, que lo encontramos a los dos en el campo, pero más que pensar es, si unos son trigo y si otros son cizaña, es pensar en mí, que hay en mí de trigo y que hay en mí de cizaña. Todos tendremos cosas muy buenas de los católicos, pero todos también como católicos tendremos cosas por mejorar. Y de manera especial el llamado es a aquellos que se hacen llamar a los no practicantes, que eso también se ha puesto como de moda y es como lo más raro de este mundo. Es como si yo te dijera, Susi, es que yo soy futbolista, pero no practicante, porque yo no juego fútbol. ¿Tú qué me podrías decir? No, pues tú no eres futbolista. Claro, entonces a veces así no suele pasar, porque el ser católico significa el congregarme, significa el creer, el seguir a Cristo Jesús, pero también significa el que precisamente la Cuaresma nos hace recordar que siempre hay cosas que cambiar, siempre estamos necesitados de conversión, de cambiar la óptica. Entonces esa es la perspectiva, más que pensar que si uno son esto o lo otro, es que cada uno revise qué hay de bueno en mí y qué debo mejorar. Para eso es la Cuaresma. Padre, antes de irnos, le dejo las cámaras de Charlas Trendy para que sea usted quien es precisamente el delegado de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Barranquilla, quien haga la invitación, no solamente a la gente de Barranquilla, están viéndonos en la costa atlántica, nos están viendo en Colombia diferentes cable operadores que emiten Telecaribe y en plataformas digitales, invitarlos a que vivan de una manera real este tiempo que inicia hoy. Bueno, la invitación es indudablemente abrir el corazón a Dios, a sentirnos perdonados por Él, a brindar su perdón, a saber que Él vive y que está vivo, y que nos dejemos enamorar del Señor. Jesús no nos quita nada y lo da todo. Esa es nuestra salvación, esa es nuestra alegría. Y la experiencia de la Semana Santa, de la Semana Mayor de la Pascua, es de encontrarnos verdaderamente con Él, de llenar nuestra vida de sentido, es decir, de llenar nuestra vida de amor, pero no de cualquier amor, del amor de Cristo Jesús el Señor. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Charlas Trendy. Agradecerle al Padre Jaime Marenco, el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Barranquilla, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por esta invitación y la iglesia efectivamente es de puertas abiertas para todos, para ustedes y para todos los que nos están viendo. A ustedes recordarles que hay una cita el próximo miércoles aquí a las 10 en punto. Decirles que al inicio de ese programa, ustedes escucharon que estábamos grabando en plenos carnavales y ya aquí terminamos en absoluto silencio. Recordarles que estamos aquí siempre para tener una charla semanal que va a ser de toda su atención, donde los vamos a esperar para charlar muy trendy. Hasta entonces.